día de hoy vamos a dar una enseñanza importante para esta temporada, de cómo nos afectan las noticias, de cómo nos afectan tantas situaciones que hemos estado viviendo. El tema de hoy se llama la unción que cambia climas. Importante. La unción que Dios da a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros tiene tal influencia que cambia y afecta tu estado espiritual, tu estado emocional y todo lo que está a tu alrededor. Hace la diferencia gracias a Dios. Génesis capítulo 39, verso 20 al verso 21, dice: y mandó que echaran a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él, y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Vamos a orar. Señor Jesús, en estos momentos nos ponemos delante de tu presencia reconociendo, Padre, que te necesitamos. No podemos hacer nada sin tu presencia, Señor. Esto simplemente sería cualquier tipo de video y cualquier tipo de enseñanza porque tú no estás. Pero te damos las gracias, Espíritu Santo, porque tú traes revelación, ministración, unción. Tú cambias, tú transformas, tú renuevas y haces cosas grandes y maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Hoy por eso, Señor, queremos establecer que cada uno de nosotros necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos muchas cosas importantes. Necesitamos mucha palabra. Y hoy queremos decirte que necesitamos revelación. Revélanos a cada uno de nosotros conforme a los tiempos en los que estamos viviendo, Padre. Tú eres bueno. Tú eres grande. Tú eres poderoso. Que tu presencia se siga manifestando en este lugar, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero comentar una historia de transformación. Quiero comentar una historia completamente diferente a lo que Dios está estableciendo en nuestras vidas. Hay muchas situaciones por las cuales estamos pasando ahorita. Por causa del encierro, la falta de trabajo, el no tener para comer, el no tener dinero, el estar encerrados en un lugar. Eso puede afectarnos sentimentalmente y espiritualmente. Hoy queremos que conozcas cuál es la temporada que tú estás viviendo, porque esa temporada que tú estás viviendo el día de hoy es una temporada que te va a bendecir, es una temporada que te va a hacer diferente en toda tu manera de pensar, porque nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, y cuando tú aprendes a depender de Dios, todo tu clima cambia, todo tu ambiente cambia, todo lo que está a tu alrededor es completamente diferente. Y es lo que pasó en la vida de José. De repente llegó una mala noticia y a José le dijeron: ¿sabes qué? Vas a ir a la cárcel. Nosotros conocemos la historia de José. Lo que pasó con Potifar, la traición de sus hermanos, de cómo llegó delante de Faraón, de los sueños a los cuales dio una revelación, declaró profecía también ante el Faraón. Hoy queremos que te des cuenta, esta es tu temporada. Este es tu tiempo y el Señor te quiere bendecir grandemente, pero nosotros tenemos que entender cómo es este proceso, cómo vamos a vivirlo nosotros. El Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida y espero en Dios que tú entiendas y comprendas lo que es necesario para cada uno de nosotros. Veamos qué es lo que tiene el Señor para nuestras vidas. La unción que Dios nos ha dado cambia completamente el ambiente de tu vida. Tu espacio tiene diferentes experiencias espirituales. Si Dios ha depositado algo en ti, eso se tiene que manifestar. Tus decisiones determinan el tipo de espacio en el cual deseas vivir. Debemos de tomar buenas decisiones en la casa, en el negocio, en el trabajo, en el ministerio. Quiero explicarte esto. La cárcel
era conocida como la casa redonda, por la forma en que estaba construida. Y también sus bardas eran elevadas, y aún así su mayor parte era calabozos. En el caso de José, en el momento que ingresó a la cárcel, su trato fue más severo que los demás presos, por causa del delito que se le estaba acusando. Esta cárcel no era igual que las otras. Esta cárcel estaba unida al palacio. Era una cárcel no del pueblo, era una cárcel del reino. Estando José en la cárcel, hubo una situación desagradable en el palacio. Cuenta la historia que uno de los sirvientes de Faraón intentó envenenarlo. Al darse cuenta, Faraón no sabía cuál de sus sirvientes era el que intentó envenenarlo. Entonces metió al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, y así realizó una investigación. Génesis capítulo 40, verso 2 al verso 4. El Faraón, o sea el rey, se enojó contra estos dos funcionarios. Cabe mencionar que no se trata de cualquier persona al servicio del rey. Eran personas preparadas, eran personas con estudio, eran personas con academia. No era cualquier persona del campo, de la ciudad. Eran personas que tenían una buena educación. De ese tipo de personas estaba rodeado el Faraón. Hoy queremos decirte con toda amplitud que Dios va a hacer cosas mayores en tu vida. Y el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y les mandó presos a la casa del capitán de la guardia, donde estaba la cárcel. Era el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó a José que atendiera a estos presos funcionarios, y ellos pasaron mucho tiempo en la cárcel. Por una parte, tenemos a Dios dándole gracia a José delante del carcelero. Pero no solo pasó eso. Yo deduzco que también el capitán de la guardia sabía que José era inocente del caso que Potifar lo estaba acusando. Génesis 41, verso 14 dice esto: entonces el faraón mandó a llamar a José. Quiero hablarte de una situación que se presentó ahí en la cárcel, cuando estos dos funcionarios ingresaron. ¿Me regalas poquita agua? Resulta que esos dos funcionarios, tanto el copero como el otro, el panadero, tuvieron un sueño, y fueron sueños diferentes. Para alguno de ellos José declaró vida, pero para el otro, gracias, el José declaró muerte. Y quiero que entiendas bien esto, porque en ese momento, estando en la cárcel, el clima y el ambiente también cambió para ellos. Algunos se alegró estando en la cárcel, pero el otro se molestó, se entristeció estando en la cárcel. El lugar donde estaban era el mismo. Nosotros habitamos con mucha gente que está viviendo con miedo, con terror, con desánimo, con qué va a pasar el día de mañana. Pero aún nosotros estando en esa situación, Dios nos da palabra de esperanza y nos está diciendo: dentro de pocos días va a pasar esta situación y volveremos a estar en la presencia del Señor. Y volveremos a estar adorando al Señor. Y volveremos a estar gozándonos en el Señor. Esa es una palabra profética para cada uno de nosotros. De cómo a través de la palabra de Dios todo cambia y todo es absolutamente diferente. Y lo sacaron inmediatamente, dice la palabra. José se cortó el pelo, se afeitó, se bañó, se cambió con una mejor ropa y se presentó delante del faraón. En esta parte nos estamos dando cuenta de por qué
había este tipo de bondad con José. Era un preso, pero estaba obrando una influencia mayor aparte del faraón, porque Dios estaba con José. Solamente tú determinas qué es lo que quieres que gobierne tu vida. En base a tus decisiones, si es por un largo periodo o un corto tiempo, eso va a crear un clima. Y el clima crea fortalezas. Una pregunta importante: ¿sientes tú tener paz en tu casa? La manera en que vivimos nosotros crea un ambiente. Pero ¿qué hay que hacer cuando el ambiente es contrario a la palabra? Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 al verso 5. Si tienes la Biblia a la mano, ve para allá. Quiero que lo leas juntamente conmigo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos influencia de otras personas que están tristes, que están desanimadas? De personas que están pensando: no es que me tengo que lavar las manos, no es que me tengo que cubrir, no es que no puedo salir, es que estoy preocupado, es que estoy desanimado, es que tengo depresión, es que no he visto a mis nietos, no he visto a mi hijo, no he visto a mis padres, no tengo trabajo, no tengo dinero. El ambiente cambia cuando tú te acercas a Dios. Pero mientras no nos acerquemos a Dios, vamos a vivir con preocupaciones. No vamos a poder conciliar el sueño. Vamos a adquirir mayores problemas. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 al verso 5. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces nosotros podemos decir que el clima en el que te desenvuelves crea un patrón de pensamientos. La fortaleza es el pensamiento de un espíritu diabólico y perverso que también afecta a toda una región en particular. De eso estamos hablando, de que los pensamientos son fortalezas que nosotros no hemos aprendido a derribar. Vivimos más contaminados de lo que viene al mundo que de lo que viene del reino. No hemos aprendido a vivir conforme a la palabra de Dios. Y Dios lo está declarando muy claramente. La fortaleza puede ser derribada cambiando nuestra manera de pensar. Si piensas bíblicamente, hablarás bíblicamente. Si piensas terrenalmente, hablarás terrenalmente. Y terrenalmente no hay bendición. Terrenalmente no hay libertad. Terrenalmente no hay restauración. Terrenalmente no hay perdón. Y el Señor quiere dejar bien en claro todo esto para nosotros. Si yo nací en un ambiente de pesimismo, desilusión o conformidad, eso va a crear una influencia en nosotros. Y de esa manera nos vamos a desenvolver en ese ambiente de tristeza y desolación. Para cambiar la manera en la cual vivimos, debemos de cambiar la manera en que pensamos. Estos son patrones de pensamientos que crean culturas, y la cultura tiene influencia en el comportamiento de las personas. Esto puede ser para bien o para mal. La manera en la cual nosotros nos comportamos es la manera en la cual nosotros hemos sido educados. La influencia que nosotros llegamos a tener del mundo la podemos desempeñar. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué no podemos apegarnos a la Biblia, a la palabra de Dios? El americano piensa diferente al griego. El alemán piensa diferente al coreano. El canadiense piensa diferente al argentino. El africano piensa diferente al mexicano. ¿Por qué? En esas regiones se han creado patrones de pensamientos
los cuales no son más que culturas que están afectando el pensamiento y el comportamiento de las personas. Entonces, ¿alguien quiere cambiar su clima o el medio ambiente en el cual vive? Necesitas cambiar tu manera de pensar. Todos tenemos que hacerlo. Es por eso que apenas algunas personas viven con más llenura y con más plenitud y con más satisfacción la vida, porque saben que Dios es su proveedor. Saben que Dios es el que los protege. Saben que Dios es el que les va a sacar adelante. Pero hay algunos que no piensan así. En la iglesia Plan de Salvación también va a haber personas que no viven bajo la cultura de reino, sino que viven bajo una cultura terrenal o una cultura de demonios. ¿Por qué se da esto? En esta iglesia no les hemos enseñado una cultura terrenal. No porque seamos mexicanos tenemos que meter el mariachi o los norteños. Esta iglesia está siendo edificada conforme a la cultura del reino, porque somos de allá, estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos edificados bajo otra cultura, caminamos diferente, pensamos diferente, nos vestimos diferente, porque nosotros no andamos por supersticiones, ni por malas noticias. Esas cosas que están afectando los pensamientos de algunos congregantes es porque no viven conforme al reino. Mientras nosotros vivamos más conforme a la verdad, más libres seremos. Pero si vivimos de una manera contraria, no aprenderemos a vivir conforme a la libertad que Dios nos da. Nosotros estamos aquí entendiendo lo que Dios está hablando. Ser verdaderamente libre es importante para cada hijo de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios. La libertad es parte de nuestra herencia. Sí, estamos entendiendo que el pensamiento de Dios es mucho mayor que nuestros sentimientos y que nuestras emociones. Nada ni nadie puede evitar el propósito de Dios en tu vida. Cuando naces en una aldea, eres un aldeano. Pero cuando naces en el reino, ¿quién eres? Eres parte de la realeza. Tienes que aprender a vivir como rey. En este mundo no puede ser posible que no vivamos con fe. Tenemos que aprender a vivir como un rey. Tenemos que pensar y caminar y hablar como hijos de Dios. Fuimos llamados a hacer lo que Dios ha declarado. No somos vencidos ni derrotados. Comportémonos como lo que Dios ha dicho que somos. Esta es la cultura del reino. Y en el reino de Dios, cuando llega el tiempo de algo, nada ni nadie lo puede detener o lo puede impedir. No hay diablo ni demonio que lo pueda impedir. Isaías capítulo 54, verso 17. Ve para allá, también quiero que me acompañes en la lectura. Cuando Dios tiene un proyecto con metas, con propósitos, con destino para ti, tú tienes que apropiarte de él. Dios no te va a forzar a ser bendecido. Dios no te va a forzar a que tu familia exista la felicidad, la paz y la confianza. No te va a obligar Dios a eso. Tú tienes que buscar de Dios y así mismo podrás adquirir todas las bendiciones y todas las promesas que Dios tiene para ti. Pero si vivimos conforme al mundo, no vamos a vivir en el proyecto de Dios. No podemos echarle la culpa a Dios por cómo vivimos. Tú tienes que adecuarte a lo que Dios está diciendo para que tú adquieras esas bendiciones. Todos los proyectos, todas esas bendiciones, metas y propósitos que Dios tiene para ti, tienen tu nombre. Son tuyas. Nadie te las puede quitar. Pero en ocasiones nosotros no hemos aprendido a vivir con esa libertad del reino. Hoy Dios quiere mostrarte grandes cosas,
Vea Isaías capítulo 54, verso 17. Dice la palabra del Señor: pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven: la victoria. El Señor es quien lo afirma. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Esta es la herencia de los santos. Esta es la herencia de los siervos del rey. Cuando llegó el tiempo de Israel, el clima cambió. Cuando llegó el tiempo de ungir al rey David, el clima cambió. Cuando llegó el tiempo de que naciera el Mesías, el clima cambió. Cuando llega el tiempo de que Jesús llegue a tu vida, ese clima y ese ambiente va a cambiar. Tu vida nunca jamás puede ser la misma. El Señor está declarando en este momento que hay cosas mucho más importantes que el COVID-19. Hay cosas más importantes que no tener una moneda en tu bolsillo o un billete en tu cartera. Y eso es la palabra de Dios. José aprendió a depender de Dios en todo momento. David aprendió a depender de Dios en todo momento. Jesucristo dependía de Dios en todo momento. La grandeza, el poder, su magnificencia, su gobierno, su autoridad, su soberanía, su palabra, hasta el día de hoy permanece. No se ha acabado, no se ha detenido, no está estancada ni tampoco está pausada. Nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a esta palabra. Si aprendemos a vivir conforme a esta palabra, tenemos paz, tenemos seguridad, tenemos esperanza, tenemos alientos de vida, porque nosotros tenemos que ser esperanza para los demás. Cuando la gente pregunta: ¿y tú cómo le haces? ¿Tú qué vas a contestar? Aprendamos a contestar conforme a la palabra de Dios. Repite conmigo: mi día, mi clima y mi ambiente va a cambiar. Mi día, mi clima y mi ambiente va a cambiar. Todo puede cambiar en tu casa. Dios ya tiene un destino profético para ti. No existe quien te estorbe. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Es tiempo de cambiar nosotros. En el momento que llega tu tiempo, Dios ordena los caminos por donde tienes que ir. El libro de Amos, capítulo 9, verso 13, lo dice de esta manera: vienen días en que todavía se estará cosechando el trigo, cuando ya no será tiempo de arar el campo, y en que aún no se habrá acabado de pisar las uvas, cuando ya será tiempo de sembrar el trigo. Por montones y colinas correrán de vino como agua. ¡Wow! ¡Qué asombroso es eso! El Señor está diciendo: vas a tener una prosperidad sobreabundante. No tendrás tiempo para terminar de cosechar lo que has sembrado, porque antes de que termines de cosechar todos los frutos y todo lo de la siembra, ya tendrá que empezar la temporada de sembrar, y todavía seguirás cosechando. Este es el tiempo en que nosotros tenemos que aprender a recoger lo que sembramos anteriormente a manos llenas. No es tiempo de pobreza, no es tiempo de desánimo, no es tiempo de tristeza, de dolor. Es tiempo de esperanza, es tiempo de saber y de demostrar que nosotros tenemos un Dios vivo, que nosotros tenemos un Dios que es completamente diferente, que nosotros tenemos un Dios que hace cosas grandes y que hace cosas maravillosas en nuestra vida. Demuéstralo a los demás. Los demás se tienen que dar cuenta. Dios puede unir todas las temporadas a tu beneficio.
No tienes que esperar la cosecha, porque la cosecha ya está lista. Dios lo decretó para ti, para tu familia, para tus finanzas. Si esto no ha pasado, ponte en armonía con Dios. Jesucristo le decía a sus discípulos, ustedes ya saben, ustedes ya conocen. Todo lo que Jesucristo estaba hablando era de bendición para ellos. Estas palabras son de ánimo para todo el pueblo. Un pueblo que había vivido durante 3 meses en un país encerrados. No podían salir afuera. Lo mismo estamos viviendo nosotros. Pero ellos no se conformaban a los argumentos de ese tiempo. Vamos a la palabra del Señor. Dice ahí en Génesis, capítulo 41, verso 14. Quiero hablarte un poco acerca de los sueños y de todo lo que estaba pasando en esa cárcel. Había un pensamiento completamente idóneo de lo que estaba pasando en ese lugar. No era cualquier tipo de cárcel. Era algo diferente a los demás. Porque tal vez Dios influyó para que esto pasara. Y había algo muy importante. José no fue a parar a la cárcel del pueblo. Fue a parar a la cárcel del rey. Todos los proyectos que Dios tiene para ti, Él va a tener cuidado de todo para que todo esté bien. Por si en algún momento perdiste en algún ser querido, perdiste en algún negocio, por si en algún momento te trataron mal sentimentalmente, por si en algún momento quebraste o alguna relación salió mal, Dios tiene una puerta de salida para ti. Dios tiene una escapatoria, Dios tiene una solución. Dios tiene la respuesta a todo eso. Pero tenemos que vivir apegados a Dios. No fue fácil vivir durante más de 10 años en la cárcel. No fue fácil. Pero Dios fue fiel con José. Y José fue fiel a Dios. Y sus sueños se cumplieron. Sueños que despertaron en los demás el enojo, los celos, la envidia. También puede pasar en tu vida. Pero el Señor te está diciendo en este momento, esta es tu temporada. Este es el momento de bendición y de prosperidad. Es tiempo de levantar la cosecha. Y no vas a terminar de levantar tanta bendición cuando ya venga más a tu vida. Dios te quiere saturar. Dios te quiere llenar todavía más en lo que tú tienes. No te detengas. Toma más impulso. Ora. Ministra, intercede, habla con tus hijos acerca de la palabra de Dios. De seguro ni siquiera se saben los 10 mandamientos y es tu responsabilidad hablarles de Dios para que crezcan seguros y confiados, no temerosos encerrados en el cuarto, no dudando, estando en otras cosas. El libro de Proverbios es el libro de mayor sabiduría en el mundo, no solamente de la Biblia. Dentro de todo el globo terráqueo, el libro de mayor sabiduría es el de Proverbios. ¿Tus hijos lo han leído? ¿Cómo vamos a hacer con eso? Si tú quieres vivir conforme a la palabra de Dios, mientras tus hijos están viviendo con memes, con videos, con chistes, con bromas, que nada edifica. Tenemos que aprender a vivir como iglesia. Tenemos que hacernos responsables de todo lo que hacemos, porque Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Pues bien, fíjate bien. Dice que ellos van a tener trigo en todo momento. Habíamos hablado de que los climas crean fortalezas. Y hay fortalezas completamente negativas que se están presentando y manifestando hoy en día. ¿Vives conforme a esas fortalezas del mundo?
o vives conforme a la palabra de Dios? ¿Quieres vivir en abundancia? ¿Qué sembraste? ¿Qué sembraste anteriormente? Tuviste la oportunidad de congregarte. Tuviste la oportunidad de ir a los días de oración. Tenías la oportunidad de ir a eventos, de ir a conferencias, de ir a seminarios. Gastaste en otras cosas. Hoy tienes que invertir. Invierte en la palabra de Dios y aprende a levantar los frutos que te da la tierra. Esta temporada es completamente diferente. La temporada en Judea era a principios de abril. La temporada del trigo era aproximadamente de 3 a 6 semanas. Después de las cosechas venía la vendimia y la recolección de frutas hacia fines de julio. ¿Te fijas cómo hay una temporada para cada tiempo? Moisés le enseñó a los hebreos a que creyeran en que a pesar de la siembra, a pesar de la cosecha, a pesar de la plenitud, a pesar de la prosperidad, nunca tenían que apartarse de Dios. Pero hoy cuando la gente le va bien, se aparta de Dios. Cuando la gente tiene problemas, no va a la iglesia. Tienes que darte cuenta de que estamos viviendo al día de hoy temporadas que no son difíciles. Estamos viviendo el día de hoy temporadas que nos hacen sentirnos diferentes. Pero hoy tenemos que decirte algo muy importante. Esta es tu temporada. Este es el momento en que Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas. Dios va a causar un choque en las temporadas de estos días para que ustedes sean bendecidos. Jesucristo dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Vamos inmediatamente a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a darnos cuenta de que Dios está haciendo grandes cosas por cada uno de nosotros. Hechos capítulo 5, verso 32. Dice: de esto somos testigos, cada uno de nosotros, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Dios tiene muchas cosas para ti. Dios tiene grandes maravillas para cada uno de nosotros. Pero nosotros no hemos entendido los tiempos. Nosotros no nos habíamos dado cuenta de que Dios está haciendo cosas grandes para nosotros, de que Dios está trabajando, de que Dios está dando la tierra, de que nosotros tenemos que echar la semilla, que tenemos que regarla, que tenemos que ver el retoño, tenemos que ver el tronco, tenemos que ver las ramas y tenemos que recoger los frutos. Hoy muchos creyentes no han recogido, porque por más que Dios estuvo removiendo la tierra, por más que Dios estuvo trabajando en ese corazón duro, en ese pensamiento entenebrecido, no le permitimos poner la semilla. La carencia, la preocupación, la tristeza, la depresión, el desánimo, el terror que ha llegado a las casas de creyentes, es porque no aprendieron a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Qué triste y qué lamentable ha llegado a ser esto para muchos pastores, para muchos profetas, para muchos evangelistas, para muchos apóstoles, que por más que se les predicó la palabra de Dios, el día de hoy nos dimos cuenta de que no le creyeron, que solamente fueron a calentar una silla, que solamente fueron a la iglesia porque no tenían nada que hacer. La palabra de Dios es real, no es un cuento. Es la veracidad que se manifiesta hasta hoy en día. Y queremos que aprendas a vivir conforme a esta palabra. Es increíble cómo muchos creyentes se han enfriado. Es increíble cómo muchos creyentes no han hablado al pastor,
ni el pastor a las ovejas. Existe una falta de atención. Hoy te queremos decir, eso no puede pasar. Eso no puede seguir así. Pero lamentablemente nos dimos cuenta de que ese dicho que se dice en el mundo se ha manifestado. Y también algo que dijo José Cristo, citando al profeta. El primero, que es el que se dice en el mundo, es que la gente enseñará el cobre. Y el otro, que dijo Jesús, es este. Mucho hablaban y mucho decían, pero su corazón está lejos de mí. Hoy nos damos cuenta de que va a haber una grande cosecha, de que mucha gente acudirá a la iglesia y de que mucha gente está buscando la manera de asistir a un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde se ore por ellos, donde se interceda por ellos. Yo he recibido muchos mensajes en donde la gente está diciendo, ya abra la iglesia, necesitamos ir. ¿Para qué? ¿Para ir a su rutina del tianguis? ¿Para ir a su rutina de ir al mercado? ¿Para ir a su rutina de estarse saliendo de la iglesia? 3 veces van al baño, 2 veces van a tomar agua. ¿Para qué? Si no tomaron la palabra de Dios en serio. Estaban cabeceando, se estaban durmiendo, pero también cabe decir que había algunas personas que son fieles. Ese tipo de personas están haciendo devocionales en su casa. Ese tipo de personas están adorando a Dios. Ese tipo de personas están compartiendo la palabra en redes sociales. Es gente que no se está quedando callada. Es gente que está levantando la voz. Hoy te queremos pedir, acude a la palabra, porque Dios quiere cambiar tu clima. Dios quiere cambiar tu ambiente. Este es el tiempo. No es para mayo. No fue en marzo y ya se pasó. Es para abril. Y es para este día. Esta es tu temporada. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque hemos podido actuar cada uno de nosotros con ese ánimo, con ese ímpetu y con esa satisfacción que tú has traído en nuestras vidas. Gracias por esta unción que está cambiando ambientes. Gracias por esta unción que está cambiando climas. Gracias porque en ti hemos encontrado la paz, la libertad, el camino, la seguridad y la verdad que tanto anhelábamos. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que construyas en nosotros esas personas fieles, que podamos derrumbar esas fortalezas, esos argumentos que se levantaron en contra de tu verdad, esos argumentos de muerte, de enfermedad, de dolor, de destrucción, de pobreza, de fracaso. Los derrumbamos en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Y yo declaro que cada hombre y cada mujer que nos está viendo y oyendo en este momento, tú los proteges, Señor. Que tu Espíritu Santo no solamente los visite, sino que permanezca ahí, Señor. Cuídalos, protégelos, aléjalos de toda tentación. Si llegare alguna mala noticia a sus oídos, declaramos que son fortalecidos en tu palabra, que aprenden a vivir conforme a lo que tú has declarado, Señor. Que sus caminos son caminos de paz, que sus días son días de bendición. Llena su casa, llena su habitación, llena cada rincón de su hogar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte para el día de mañana. Vamos a estar este lunes 20 de abril dando alrededor de 12 enseñanzas, entre las cuales hay conferencias. Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, el lunes 20 de abril, vamos a dar varias conferencias. Conferencias que te van a ayudar a entender y comprender el propósito de Dios en la familia. De por qué en esta temporada tenemos que convivir con ellos. Hay muchas grietas,
Hay muchas situaciones en la familia que causan tristeza, dolor, desánimo. Y tú tienes que aprovechar este tiempo. Tu familia tiene que ser fortalecida. Tienes que construir una generación estable. Una generación que ame a Dios. En este momento no necesitamos tanto de la política. Necesitamos de Dios. Lo que Dios va a traer a tu vida va a ser cosas muy diferentes, pero que urgen a tu hogar. No te las pierdas. El día de mañana, desde las 6 de la mañana, estaremos dando conferencias y enseñanzas a través de la palabra de Dios. Pon atención, acércate con tu Biblia, con tu cuaderno, con una pluma, con un lápiz. Toma las anotaciones necesarias, porque Dios quiere que tu familia sea de las mejores familias en esa región. Dios los siga bendiciendo. Les amamos en Cristo Jesús. Mi nombre es Hugo Regalado, pastor y consejero familiar en la iglesia Plan de Salvación. Les mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor los siga bendiciendo. Amén y amén.